Monserrate, consultora premium de avalada trayectoria en real estate, analiza su cartera y le propone la mayor rentabilidad a corto plazo. ¿Quieres poner en valor tus activos inmobiliarios? Contacta con nosotros y daremos cumplimiento a todas tus expectativas. Llama al 96 368 77 11 o en www.monserrateinmobiliaria.com. Monserrate, tus asesores inmobiliarios de confianza. Plaza Financiera, Luis Torralba. Fieles a la cita de los miércoles, estamos aquí en el programa Plaza Financiera de Plaza Radio para abordar otro tema de muy interesante actualidad. Y en esta ocasión vamos a poner sobre la mesa el tema de dónde invierten los empresarios valencianos. Y para ello contamos con la presencia de dos expertos financieros valencianos, como son Javier Gómez, director de Ambank en Valencia. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Luis. Buenos días, José. Y José Samper, director de Banco Alcalá en Valencia. Muy buenos días, José. Buenos días, Luis. Buenos días, Javi. Pues vamos a poner sobre la mesa un tema muy interesante y del que conocéis también vosotros. Y la primera pregunta es obvia. ¿Qué perfil de inversión tienen los empresarios valencianos con lo que os reunís? Dispara primero, Javier. Fenomenal. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de perfil de inversión o desde el punto de vista de los riesgos que quieren asumir en sus carteras los empresarios valencianos, yo creo que no se puede... no podemos generalizar, ¿no? Es verdad que por la tradición bursátil que tiene nuestra plaza y que por supuesto los empresarios la comparten, pues tenemos una muy buena tolerancia por el riesgo, pero también es cierto que encontramos pues muchísimos empresarios que tienen pues gran parte de sus riesgos asumidos en sus empresas y, por tanto, para su parte patrimonial prefieren tener posiciones más conservadoras y buscan más una preservación del capital. Pero bueno, yo creo que tenemos una heterogeneidad dentro del empresariado valenciano. La visión de José. Bueno, un poco comentando lo mismo que ha dicho mi compañero Javier. Al final, perfil como tal es muy difícil de encontrar, depende de la persona, ¿no? Está claro que el empresario y la empresaria, pues en un momento dado tiene una empresa, está corriendo unos riesgos, todos los días está jugando sus habichuelas. Y al mismo tiempo que el patrimonio, pues depende, una vez se levanta con más dolor de cabeza, con menos dolor de cabeza, porque un mercado se ha cerrado o se ha abierto, como hemos visto recientemente con los líos de Argelia, y todas esas cosas pues hace que esté centrado todo el día en su empresa, ¿no? Dejando de lado un poco las inversiones, es algo al que le suele dedicar poco tiempo. Yo diría que no se mete con la profundidad que se tiene que meter. Se debería meter. Y entonces cuando finalmente se mete, pues por un lado tiene como empresario, ¿no?, el deseo de cubrir impuestos, de cubrir al final los costes de la inflación y los costes también asociados un poco bancarios, pero también es verdad que no quiere perder dinero. Entonces, más que una manera de un perfil, lo que quiere es mirar inversiones que tengan rentabilidad potencial, pero que estén bien pensadas. Es decir, que él pueda comprender y compartir un poco la filosofía de esa inversión. No es tanto un comprador de un producto, de un cupón, de una determinada cosa, como de una filosofía de inversión. Si funciona o entiende y comparte lo que la visión que le estás transmitiendo para invertir, entonces entra. Ahí es donde está la clave, más que, bajo mi punto de vista, en cuál es el perfil de inversión. Todos quieren tener rentabilidad, ya sabemos. No hablamos de un pequeño inversor, sino de un empresario. Sí, pero al final estamos en un momento de tipos cero. Bueno, ya llevamos así 10 años, ¿no, Javier? Y tiene pinta de prolongarse. Otros tantos. Hay inflación, pero aparte de la inflación también no debemos de olvidar que está la inflación de la riqueza, de que, bueno, no sé si llamarla riqueza o del patrimonio, ¿no? Que al final, pues lo que determina es cuánto puedes comprar con el dinero que tú tienes, ¿no? Y esto va cambiando y probablemente creciendo más de lo que crece la inflación de la cesta de la compra. Entonces, es evidente que estamos ante una situación dificilísima para invertir. Y por eso es importante que el planteamiento que se le haga sea un planteamiento que tenga un sentido, ¿no? Que tenga una profundidad. Y esto, que puede sonar muy manido, pues la realidad es que yo creo que la filosofía de inversión es lo importante. Pero bueno. Asiente Javier Gómez. Así es. No, hombre, yo creo que en todos los momentos es importante, pero
pero más si cabe en momentos de escasez o donde la riqueza cuesta mucho más generarla, es mucho más importante preservar el capital, es mucho más importante pues medir cuáles son los riesgos y qué es lo que cada uno puede permitirse dentro de sus inversiones. Y en ese sentido, bueno, aunque el mundo no es sencillo ni podemos homogeneizar, es verdad que los empresarios, pues, al igual que el resto de ahorradores, en su gestión patrimonial tienen todo un reto por delante y en eso intentamos ayudarles. ¿Y las inquietudes que os muestran cuando sentáis cara a cara con ellos, Javier? Bueno, yo creo que Porque decía Pepe, y con buen criterio, que estamos en una situación muy compleja. Sí, yo creo que el mundo es complejo, el mundo de la inversión no es ajeno a esto. Y yo creo que los empresarios, a la hora de pensar en o las inquietudes que pueden valorar a la hora de tener en cuenta una posible inversión, yo creo que les preocupa mucho la expectativa de rentabilidad, muy vinculada al riesgo propio de la inversión que estén planteando, y ese binomio riesgo-rentabilidad es importantísimo. Es verdad que los empresarios pues conocen muy bien, hay que reconocer que su nivel de formación es elevado y les preocupan mucho los momentos del ciclo en los cuales nos encontramos, tanto desde el punto de vista macro como desde el punto de vista micro, y que tiene que ver con pues qué sectores o qué tendencias pueden tener un mejor comportamiento. A nosotros nos resulta sorprendente la grandísima importancia que tienen la correcta selección de sectores, porque los empresarios es cierto que en sus propios negocios y en su entorno perciben una disrupción. Esa disrupción la achacan en muchas ocasiones a que están cambiando pues muchos de los factores que determinaban la economía, los productos, la forma de relacionarnos. No la empresa de cuando la fundaron, vamos, Eso no tiene es. que ver. Y eso mismo está sucediendo en otros muchos sectores y en otros muchos productos, ¿no? Y es verdad que ellos se esfuerzan mucho por intentar encontrar cuál es el siguiente sector, qué sectores pueden hacerlo mejor, cuáles hay que evitar porque se encuentran en un momento muy maduro del ciclo. Yo creo que todos estos temas son muy importantes. Yo creo que también dentro del apartado de inquietudes y en concreto al inversor empresario le preocupa mucho la parte fiscal, porque yo creo que la fiscalidad es un aspecto muy relevante que afecta a las inversiones, ya que tan importante es ganar dinero como saber lo que te va a quedar una vez exacto, que llegue tener una gestión, el ministro. Eso es, tener una gestión eficiente de lo que nos quedaremos realmente al final, después de liquidar los impuestos. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que son inquietudes que nos encontramos en todos los inversores y especialmente en los empresarios. José. Bueno, yo ahondando un poco en lo que decía Javier, al final es cierto que cuando te sientas con un empresario, ¿no?, y empiezas a hablar un poco, es un empresario que, aunque vive en la zona euro, pues muchas de sus ventas suelen ser en otras zonas fuera geográficas, euro, sí, ¿no? Entonces, estos empresarios son muy globales, también lo han sido en el pasado los empresarios, pero especialmente en esta época estamos hablando de que normalmente la gente está muy determinada por el entorno global, ¿no? Entonces, es verdad que, claro, quiere diversificar no solo sectores, como decía Javier, porque hay muchos sectores que están así con unos cambios que uno no sabe si va a acertar o no, sino que también lo que quiere diversificar un poco son zonas geográficas. Entonces, por ejemplo, pues lo normal es que su patrimonio lo tenga en España, incluso te diría que en su zona de influencia, que puede ser la provincia de Valencia o la Comunidad Valenciana, y cuando se acerca a un banco, pues está buscando un poco diversificar esa manera de invertir, ¿no? El complemento. Entonces, eso es. ¿Ahí qué es lo que nos encontramos nosotros? Bueno, pues claro, la economía americana es una economía que prácticamente toda es cotizada. Es decir, que tú al final estás invirtiendo en la bolsa americana y sabes que si la economía crece, lo normal es que la bolsa te suba, ¿no? Sin embargo, en España, en Europa, no nos encontramos con eso, ¿no? Habitualmente la economía española o la economía europea no tiene una profundidad de cotización tan elevada. Entonces, es muy difícil predecir las inversiones a través de los mercados bursátiles. Hay que tener la mente mucho más abierta. Por eso tú me dices, ¿qué están demandando? Pues lo que demandan es ser capaces de capturar el crecimiento de la economía.
Que eso que no es poco. Que eso, exacto, como concepto es muy importante, pero es muy difícil de conseguir. Es decir, o sea, para entendernos, ¿no? Si tú, por ejemplo, te coges el IBEX desde el año 2012 aproximadamente, que es cuando hemos empezado a rebotar, pues sí que es verdad que ha subido, pero no ha capturado el crecimiento de la economía española. Hay sectores que se quedó en los 15.000 puntos. Que han crecido muchísimo más. ¿Eso por qué es? Porque las compañías que hay cotizadas muchas veces, o los índices, ¿no? Cogiendo el Stock 600, por ejemplo, no representa, digamos, sectorialmente a la economía europea. No está... Entonces, es muy difícil entrar en la economía europea, por ejemplo, a través de los índices bursátiles, ¿no? Esto es lo que, si tú cuando te sientas con un empresario, lo que te dice es, oye, mira, yo tengo este dinero que me ha costado muchísimos años generarlo, de esfuerzo y también de haber pasado situaciones complicadas, y ahora pues lo que quiero es, pensando en mi retiro en 15 o en 20 años, pues quiero tener una rentabilidad adecuada a lo que suceda en la economía. Claro, esto no es fácil de conseguir. En la bolsa normalmente no se consigue. En los inmuebles per se tampoco se consigue. Hay que abrir la mente. Y ahí hay muchas alternativas, como sabemos, los productos alternativos, el private equity, la economía no cotizada, que al final no nos olvidemos que es el 60% de la economía europea, es no cotizada, son pymes europeas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí que es cierto que cuando te sientas con un cliente, pues lo que te dice es que lo que busca, por supuesto, es cubrir la inflación, preservar pero su negocio, su patrimonio, es capturar el crecimiento, sí, señor, capturar la rentabilidad, que no es sencillo. Javier, por ejemplo, también imagino que tal y como estamos viendo en los últimos tiempos, el capital riesgo está cogiendo una nueva velocidad, ¿no? Sí. Al hilo de lo que estaba apuntando José sobre las no cotizadas, pero cada vez son más operaciones las que están haciendo en capital riesgo. Sí, es verdad que vivimos un momento muy dulce del capital riesgo. Yo creo que también muy influenciado por el exceso de liquidez que en general tenemos en la economía, y que pues en esa búsqueda de buscar alternativas al negocio tradicional cotizado, y como decía antes José, pues el inversor tiene mucho interés en participar en este tipo de proyectos. Pues está viviendo un momento francamente bueno. De hecho, encontramos fondos o encontramos noticias sobre grandes gestoras que levantan fondos todos los días, con capitalizaciones realmente espectaculares, ¿no? Y estamos viendo que se están pagando por compañías no cotizadas múltiplos muy superiores a sus homólogas dentro de los parqués o que se encuentren cotizadas, ¿no? Y es un tema que a nosotros ciertamente pues creemos que existe una oportunidad de negocio siempre y cuando el inversor pueda permitirse esa iliquidez que probablemente aporte una inversión de este estilo, ya que pues deshacer esta inversión o convertir su inversión en dinero pues puede resultar muchísimo más complicado que en una inversión cotizada, donde, bueno, a lo mejor no me gusta el precio, pero soy capaz de obtener la liquidez que quiero de forma sencilla. Y luego es verdad que también hay que asumir un perfil de riesgo, o el inversor debe estar dispuesto a ver unas potenciales pérdidas en su inversión que deben caber dentro de su patrimonio. O sea, lógicamente, si alguien quiere una gestión segura de su patrimonio, pues el peso que le podrá dar a este tipo de inversiones dentro del mismo, pues debe ser limitado. Perdona que te corte, ¿sería más de armarse más de tiempo que si estuviera invirtiendo en cotizadas, por ejemplo? Desde luego debe tener un presupuesto de tiempo mayor, ¿vale? O sea, es decir, una inversión cotizada, nosotros podemos participar de ella, salir cuando queramos y bueno, pues nos habrá ido mejor o peor en función de cómo hayamos elegido o cómo se haya dado la circunstancia del momento del ciclo. En una inversión de capital riesgo nosotros entramos y en muchas ocasiones pues las oportunidades de salida son más limitadas. También es cierto que cuando hablamos de capital riesgo es una palabra también o engloba muchísimas ideas, ¿no? Por una parte estarían las no cotizadas
Y por otra parte estarían pues inversiones más temáticas, como puede ser el inmobiliario o inversiones del tipo energético, que han vivido un momento fantástico en los últimos años, ¿no? Y parece que están remontando el vuelo, ¿no? Ahora con Sí, tanta renovable. La verdad es que el mundo renovable vive un momento fantástico y además las opciones de inversión que encontramos en el mercado son francamente buenas e interesantes.